Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medible, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias de verdad por estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo. Yo le dije que íbamos a llegar en vivo pronto, o sea, presencial en el canal. Como ustedes ven, estamos todavía en vía virtual, pero la cosa se está mejorando en términos sanitarios. Y yo pienso que ya es momento de participar de la nueva normalidad. De manera que quiero estar con ustedes en vivo, directo. Estoy en vivo, pero virtual. Porque esta es una peña de la democracia. Yo le he dicho a muchos amigos míos, incluyendo a un empresario que me ve siempre vinculado a los medios de comunicación, que esta es una peña de la democracia, que nosotros tenemos que aprender a ejercer la democracia. La democracia no es como, no podemos hacerle un traje a la medida, como a mí me gusta. La democracia, fíjense cómo el mundo le está dando, la importancia que el mundo le está dando al libre pensar. ¿Qué es la democracia? La democracia no es más que el libre albedrío, el libre pensar. De usted usar su cerebro para pensar, para actuar de conformidad con la ley, nada más. Fíjense si es tan importante ahora mismo el valor que le asigna la humanidad a la democracia, que dos periodistas, reporteros, ganaron el Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de la Paz, reservado a figuras que pueden evitar guerras, que han producido entendimiento en la humanidad extraordinario. Nelson Mandela contra el apartheid, para poner un ejemplo, la Madre Teresa en la solidaridad humana. Y bueno, dos periodistas, uno de la Filipina y otro ruso. ¿Por qué? Por su labor en procura de promover la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a conocer las noticias como deben ser, en el plano objetivo, la verdad, y por la defensa de los derechos humanos. Premio Nobel de la Paz. Pero nosotros aquí como que no queremos entender eso. Aquí nos hemos puesto tal que somos como corceles con anteojeras y fuete, o con anteojeras, que no vemos para ningún lado, y nuestra opinión es única, indestructible e irrevocable. No se puede discutir, no se puede hacer nada. ¿Qué periodistas que son maestros, a mucha honra, por cierto, maestros del periodismo dominicano, que decidieron cerrar fila en una línea de conducta política, económica, personal, que no tiene ninguna variante, tanto así que no le permiten al orden judicial ejercer sus funciones? Dicen, si sueltan a eso, vamos para la Plaza de la Bandera. Ah, bueno, entonces usted no quería un juicio libre, oral, público, contradictorio. Usted lo que quería era entonces un circo romano donde le tiraran a los leones y le pedazaran a todo el mundo. Bueno, pues dígalo, pero no diga que usted quiere entonces un juicio justo, porque el juicio justo puede incluso prever la absolución de una persona, de un imputado. No puede ser el juicio justo solo aquel que condene al imputado. Existe la posibilidad de que se pueda demostrar en audiencia la inocencia o la no comisión de los hechos que se le imputan a un ciudadano, a un justiciable. Ah, pero si usted dice, si lo sueltan vamos para la bandera, ah, pues entonces no, ya usted lo que tenía era que pedir que lo lapiden, que los lapiden a todos y ya. Entonces no, para eso no se necesita un juicio, para eso se necesita una voluntad autoritaria y ya. Es que la democracia tiene doble vía, tiene doble punto. Si la Constitución dice presunción de la inocencia, ¿por qué usted tiene que presumirlo culpable? Usted lo que puede decir es que hay indicios precisos, concordantes, que evidentemente comprometen la responsabilidad penal de esos imputados. Los indicios que se notan son tales, cuales, esto, muy bien. Pero la defensa va a presentar
prueba de descargo, que quiere decir indicios que pueden comprobar que no cometieron los hechos que se le imputan. Y lo que ha hecho el constituyente y el legislador dominicano es que le han dicho, por vía de la Constitución y de las leyes, a los jueces: ustedes no son dioses, ustedes bajan a este terreno, a este valle de lágrimas, se ponen sus pies sobre la tierra, auscultan las pruebas de cargos y la prueba de descargo, y de conformidad con la ley ustedes actúan. Eso es lo que le dicen. No le dice que un periodista, por muy maestro del periodismo que sea, mande a condenar o a no condenar, o a decir que hagan o no hagan. Esa no es la misión de un periodista. Y fíjense que hablo de periodistas, que son los que están entrenados para hacer lo que hicieron los dos colegas reporteros, la filipina, que escribió un reportaje donde el presidente Duterte de Filipinas admitió que él llegó a matar a 3 personas en su vida, y interrogó o trabajó con sicarios que dijeron que fueron contratados por la policía para matar a drogadictos o a narcotraficantes. Y el ruso, explicando la mafia rusa, la oligarquía rusa, sus negocios sucios, turbios, con investigaciones periodísticas. Premio Nobel de la Paz. ¿Tendremos nosotros el valor para hacer eso? Yo le adelanto que yo no lo tengo. Yo lo tuve un tiempo cuando era más joven, pero ahora soy más reservado, más conservador. Por eso uno tiene que dar que los jóvenes tiren para adelante, avancen, porque uno va a poner yo de reportero ahora a hacer ese tipo de investigaciones, me lo va a publicar en mi periódico. Voy a hacer un periódico en las redes para decir todo lo que debo decir. Bueno, tal vez si yo tuviera más fuerza, menos edad. Pero ese es el periodismo. El periodismo no es el de adjetivo, como le dije ayer, ese periodismo de insultar, de plantear calificativo, un sticker a una persona. ¡Pam! Ya. Usted no sirve para nada, no discutimos con usted porque usted es un ladrón, usted es un bandido, usted es un narcotraficante, usted esto, usted lo otro. Entonces uno no puede discutir porque eso lo hacen mayormente los comunicadores. Algunos periodistas se dedican a eso, pero generalmente cuando usted está entrenado como reportero, usted tiene experiencia, usted ha vivido esta profesión, usted no hace eso. Y usted expresa ideas políticas, porque no somos asépticos, no somos como el agua, inoloro, insípida, sin sabor y sin decir cuánto, no. Nosotros somos, quisiera decirlo, ojalá no se haya dañado la comunicación, como aparentemente dice aquí la máquina. Nosotros formamos parte de una sociedad, En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa.
nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Bueno, señores, como ustedes notaron, como que se frisa, se frizó mi imagen, estoy virtual, pronto voy a estar presencial en el canal. Eso ocurre, también a veces en las mejores casas pasan eso, en las mejores familias. Miren, la economía dominicana, según el Fondo Monetario Internacional, va a crecer para a final de este año 9.5%. 9.5%, se acerca a las proyecciones del Banco Central. Que yo le digo a ustedes que nosotros tenemos que tener un templo, no importa cuál sea, si usted es cristiano, si usted es moro, si usted es ateo, hay que tener un templo. A veces el templo es la familia, a veces el templo es el papá, a veces el templo es la mamá, alguien a quien creerle. Pues en materia de económico, yo creo que el templo debe ser el Banco Central de la República Dominicana. Tenemos que sacar algo de la política, de involucrarse. No. ¿Quién ofrece el informe, los informes sobre el desempeño de la economía, sobre sus distintas variables? El Banco Central de la República Dominicana. ¿Quién tiene los instrumentos para hacer las averiguaciones, las encuestas que permiten conocer el comportamiento de los indicadores nacionales y de los indicadores económicos y de la economía? El Banco Central. Entonces, fíjense cómo cuando el Banco Central dijo que íbamos a cerrar la economía, que cercano a un 10%, el Banco Central dice va a ser de 2 dígitos, de 10 o más. No rasgamos la vestidura y digo, no, pero ¿cómo va a ser? Primero, es comparado con el año 2020. Segundo, con el año 2019 vamos a crecer como vamos a crecer en tiempos normales, alrededor del potencial de la economía. ¿Cuál es el potencial de la economía dominicana? De un 4.9 a un 5.5% del Producto Interno Bruto. Ese es como el potencial de su carro. Si usted dice, ¿cuál es el potencial de mi carro? Bueno, mi carro marca 200 kilómetros por hora, pero mi carro funciona bien si yo estoy entre 130, lo máximo, y 120 a 130. Ese es su carro. Bien. Así mismo la economía. Un día usted puede ver que la economía puede estar a 160, pero ese no es el potencial de la economía. El potencial de la economía es donde el carro se sienta cómodo, avanzando. Bueno, la economía dominicana tiene un potencial entre 4.9 a 5.5%. Cuando sus capacidades aumenten, entonces monten un Lamborghini, entonces digo, no, la economía dominicana a 190 va como si fuera en cámara lenta, también que va. Bueno, pues no, ahora ese es el potencial de la economía. Vamos a crecer con relación a un año que hubo un crecimiento negativo de la economía, es decir, de 0 para atrás, negativo, de 6.7%, o sea, menos 6.7%. De ese crecimiento negativo al final del 2020, vamos a crecer 10%, dice el Banco Central mínimo, 9.5% dice el Fondo Monetario y 9.1% dice el Banco Mundial. Es decir, estamos alrededor entre el 9 y el 10%, y el Banco Central es más optimista y dice que puede ser de 10%. ¡Qué bueno! No, está presentado con el 2020. Bueno, sí, le estoy diciendo que en el 2020 la economía tuvo un crecimiento negativo para atrás, menos 0, de 6.7%. Ahora, si usted lo compara con el 2019, vamos a estar
alrededor del potencial de la economía. ¿Se entiende eso? Por tanto, eso es bueno. La economía dominicana va a estar en este grupo de países que tienen su economía creciendo. Guyana va a crecer un 20%. ¿Tú sabes por qué Guyana va a crecer, que está cerca de Venezuela? Bueno, porque apareció el petróleo del Orinoco de Venezuela. Lo van a sacar por Guyana. Venezuela está peleando porque dice que debajo del mar y del subsuelo ese petróleo de ellos. Bueno, pues lo van a sacar por Guyana, y Guyana va a ser una economía que se va a desarrollar enormemente porque va a crecer un 20%. Luego Aruba, que es una pequeña isla, va a crecer 12.8%. Luego Panamá va a crecer un 12%, Chile va a crecer un 11% y Perú va a crecer un 10%. Y nosotros, según el Fondo Monetario, 9.5%. Estamos en ese grupo de países. ¿Cuál es la desgracia de América Latina para este año y hasta mediados del 2022? El nivel de inflación. El Fondo Monetario estima que la inflación va a ser de 9.3, va a ser global en América Latina. El Banco Central de la República Dominicana todavía, al último informe, dice que está apostando a que esté alrededor de la meta que se fijó el Banco Central. ¿Cuál fue? Entre 5 más 1, 5 menos 1. Puede ser 4.9, puede ser 5.1. Yo creo que puede llegar hasta 5.5. Esa es la meta que se ha fijado el Banco Central. Pero si sigue el comportamiento del sector externo de la economía en los términos tan cruentos en que está ocurriendo, por ejemplo, el aumento del petróleo, el aumento del carbón mineral, el aumento del gas natural y el aumento de commodity y el desfase en la cadena de suministro, estaremos hablando de que posiblemente no vayamos por sobre un 6%. Pero el Banco Central todavía a este momento apuesta a la meta que se fijó para fin de año en términos de inflación. Eso es lo que le puedo decir. El mundo está muy convulso. Ayer le dije yo a ustedes, seguramente lo tomaron a chiste, que en el Reino Unido estaban haciendo largas filas para conseguir papel de baño. Yo quiero decirle que en Estados Unidos lo están racionando el papel, ese papel que usamos también de papel de baño global, porque acuérdense que ayer también le dije que el Fondo Monetario redujo en un punto porcentual la previsión de crecimiento de la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Menor consumo en el último trimestre. ¿Por qué la gente está consumiendo menos si la economía está creciendo? Está consumiendo menos porque hay un desajuste en la cadena de suministro. ¿Cuál es eso? Por el problema del transporte marítimo, por el tema de la ofensiva que tiene China en acaparar todas las materias primas, por la falta, eso ha traído problemas para la industria y el ensamblaje de vehículos, efectos eléctricos, y también para la generación. La pandemia ha motivado la disminución en la producción de alimentos de origen agrícola, de origen industrial y de origen agroindustrial. Eso es. He dicho esto para que tengamos idea. Las navidades dominicanas no van a ser igual en términos de oferta de productos terminados. Tanto así que alguna gente, porque los que trabajan en un mercadeo saben mucho, se han ido a la década de los 60 y los 70 en términos de la decoración de Navidad. ¿Por qué? Porque todo eso puede aparecer en la casa y puede aparecer en los almacenes de las tiendas que ofertan esos artículos. Porque no hay nuevo, no hay en términos relativos lo hay, pero no en términos absolutos. No hay oferta que digan, es la Navidad del 2021. No. Ni lo hay en Estados Unidos tampoco. En términos que usted pueda decir, estamos encontrando todo, ni de electrodomésticos, ni de productos terminados relacionados con la Navidad. La razón es China, y la razón es los contenedores
que escasean porque durante la pandemia se quedaron en los países receptores y no en la zona productora, la zona que exporta, se quedó en la zona que importa. Ahora, ese cambio va a durar todo este año y parte del año 2022. Esa es la verdad. Yo y señores, lo tengo más o menos usted informado alrededor de los papeles estos Pandora. El presidente Piñera, presidente de Chile, Sebastián Piñera, ya fue formalmente solicitado en la Cámara de Diputados de Chile su destitución. Esa Cámara la controla la oposición, por tanto se da por un hecho de que se le hará la acusación formal en la Cámara de Diputados, va a ser en noviembre, para que el Senado forme entonces como jurado y lo juzgue. Una vez lo acuse la Cámara Baja. El Congreso chileno es bicameral. ¿Qué pasó con Sebastián Piñera y los papeles estos? Bueno, a él lo absorbieron en el 2017. No, está bien, eso, cosas bien, pero hay un problemita que él no previno. Él vendió una mina en Chile, ¿verdad? Y lo vendió a través de una empresa offshore, o sea, extraterritorial, que tenía en las Islas Vírgenes Británicas. Y hasta ahí va bien, porque eso no es ilegal, usted compra, vende. Lo que pasa es que en el contrato de venta, el comprador establece que el tercer pagaré, el tercer pago que va a hacer por la compra de esa mina, está sujeto a que la zona donde está la mina para ser explotada, no sé de qué es la mina, solamente hablan de una mina, no sea declarada Parque Nacional o zona de reservas, de reserva natural. ¿Qué pasa? ¿Quién es que declara eso en Chile? El presidente de la República. Por tanto, si no se declara esa zona donde está la mina, bueno, el presidente no quiso. Si se declara, el presidente quiso, porque es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente el que promueve, aun sea solicitud de la ciudadanía, ese tipo de acción. Entonces, si no lo declaran, ¿por qué no? Porque no necesita, porque ahí no necesita un parque natural. Bueno, pues hay problema, porque él dijo que es si no se declara. Entonces, si no se declara, ¿qué uno dice? Ah, eso fue el presidente que se quedó callado y no quiso declarar eso. Parque natural o reserva natural, para que le paguen, le terminen de pagar la venta de esa mina que es de su familia, que él vendió siendo presidente de la República. ¿Se fijan? Y los chilenos tienen mayor cultura jurídica y cívica que nosotros. No, cívica no, mayor cultura jurídica. Y ahí van a tener problemas. Si usted encuentra, por ejemplo, Vladimir Putin, hay una señora que la relación, los líderes de esa envergadura, medio dictadores, Vladimir Putin puede durar hasta el 2035, hizo reformar la constitución en Rusia. Pues la que está con él, su compañera, la que nadie le puede decir, porque él es el Divino Espíritu Santo, no tiene ninguna relación con material, pero sí la tiene toda. Entonces, la señora tiene una hija con Putin, una muchacha, una niña que atribuyen paternidad al presidente Putin. Ok, esa señora hizo su negocio, que sé cuánto, esto, compró una mansión en Mónaco, a través de por ahí, y ahí tiene una niña y ella están por ahí, por eso. Y usted busca, el diario El País tiene un apartado que dice todo el mundo, todo lo que ha hecho, desde el presidente de Checoslovaquia, que se compró, compró una mansión de 38.000 metros cuadrados, un palacete, una cosa, en la Ribera Francesa, siendo presidente. Y en su país aplicó las medidas más restrictivas y más fuertes en materia fiscal. Pero él no pagó impuestos. Oh, cáspita.
En España están criticando a empresarios, líderes políticos, inversionistas, testaferros y demás cosas, porque las autoridades señalan que cada vez que se invierte en esa forma, se han de construir escuelas y hospitales porque no se pagan impuestos. Y yo no lo estoy diciendo por el presidente, porque ahora voy a hacer un comentario, y ustedes se van a dar cuenta que no estoy diciendo esto porque el presidente está señalado en esos papeles, y ya el presidente dijo la relación que tiene su empresa con esos papeles, con esas empresas. No lo digo porque el 95% de los altos empresarios dominicanos tienen conexión con paraísos fiscales, porque es una relación para salir viviendo a una fiscalidad o para tener garantía de que su inversión va a estar sana y saludable en esos paraísos. No es por razones políticas, no es por razones de que son delincuentes ni nada de eso, es por una razón propiamente empresarial. Incompatible puede ser desde el punto de vista ético con el país, porque usted no le puede decir al país que aquí hay seguridad para la inversión, que estamos recibiendo 2.500 millones promedio de dólares en inversión extranjera, entonces usted no quiere tener dinero aquí. No. Pero esa es una costumbre que no es ilegal, como se lo dije ayer. No viola la ley. Si paga los impuestos por las utilidades que obtiene con esas inversiones extraterritoriales. Ya, nada más hay que ir a impuestos internos, y ya el señor Magín Díaz, que fue el director de impuestos de la Dirección General de Impuestos Internos durante los 4 años del gobierno del presidente Danilo Medina, dijo que el presidente pagó sus impuestos. Pues ya, eso no es el tema. Ahora, si hubiese cometido algún delito de naturaleza fiscal o operativo, pues ya estuviéramos nosotros hablando. Quizá yo no hubiera dicho nada tampoco, porque tampoco voy a estar creyendo que yo soy más guapo de la cuenta. Quizá no hubiera dicho nada tampoco. Pero es así como le estoy diciendo. Entonces, esto me obliga a mí a hacer una reflexión sobre un artículo de hoy de la socióloga Rosario Espinal. Pero como ya voy a un cambio, yo me voy a ir al cambio mejor para retornar, para explicarle la naturaleza política de los 3 partidos principales que han dirigido los destinos del país en los últimos 30 años. Vamos a hablar de eso. Y le voy a hacer una explicación que me parece que es novedosa. Nos vemos un momentito, vámonos y retornamos casi de inmediato. Estamos en tiempo medido. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar,
Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Amigos, gracias por quedarse con nosotros, gracias a los que se han unido a este programa en este momento, se lo agradecemos infinitamente. Miren, antes, yo quiero señalarles que el país debe estar muy regocijado con el avance que sigue manteniendo el Banco de Reservas de la República Dominicana. Fíjense, el Banco de Reservas va a cumplir ahora 80 años, fue en el 1941. Que se fundó el Banco de Reservas. Y el Banco de Reservas convocó a los directores y líderes de opinión
para Samuel Pereira, su administrador general, ofrecer detalles sobre el desempeño del banco en este año. Los activos del Banco de Reserva totalizan 829.011 millones de pesos. Para que tengan una idea de lo que eso significa, ese es el ingreso que tiene previsto el presupuesto del año 2022, más o menos. El presupuesto que tiene previsto los ingresos para el año 2022 previsto, es alrededor de eso. Una cantidad similar tiene el Banco de Reservas en sus activos, 829.000 millones de pesos. El Banco de Reservas ha desembolsado cerca de 54.000 millones para apoyo presupuestario a los programas sociales de ayuda del gobierno. Quiere decir, apoyo presupuestario, quiere decir que el Banco de Reserva financia, o puede ser las ganancias del Banco de Reserva. El Estado es el dueño del banco. Sus ganancias, el banco las puede utilizar para financiar los programas sociales. Fíjense el alcance del Banco de Reserva. Aliviando presiones de liquidez ocasionadas por la pandemia en diversas instituciones, el Banco de Reserva participó en los programas FASE, Quédate en Casa, etc. Los principales logros del banco están señalados: la rentabilidad de los activos se posicionó en 2.3% para un crecimiento de un 31%. El margen de interés neto del Banco de Reserva es 8.6%, aumentó 13%. Y en cuanto a depósitos, el Banco de Reserva lidera la banca nacional al tener como depósito por 676.361 millones. 676.361 millones. El Banco de Reserva es el banco sistémico de la nación, es el banco de referencia de la nación, es el banco que soporta la economía dominicana, es el eje fundamental de la economía dominicana. Nos alegra mucho a nosotros que siga avanzando el Banco de Reserva y felicitamos a sus ejecutivos por los logros alcanzados. En la persona de el señor Samuel Pereira, administrador general, de su consejo de directores y también de su plantilla de dirección. Nos alegra mucho, y todos sus empleados también. Muy bien. Yo quería también, señores, tengo aquí una nota. Ustedes sabían, eso lo supe yo esta mañana al entrevistar al director de la unidad de decomiso, se llama, de todos los bienes, de incautación de bienes provenientes de actividades ilícitas, que no son los bienes que tiene el Ministerio Público. Por eso tengo yo que hablar en otra ocasión, porque una cosa es cuerpo de delito y otra cosa es lo que genera la actividad ilícita, es decir, el provecho que yo saco de mi condición de delincuente. Si yo transporto drogas en un vehículo, ese vehículo es cuerpo del delito, o en una lancha, o en un avión, o en una guagua, o en donde sea, eso es cuerpo de delito. Y todo lo que tenga eso alrededor de esa droga. Pero si yo, como resultado de esa operación delictuosa y criminal, compro un carro, ese vehículo no es un cuerpo de delito, ese vehículo es resultado de una actividad ilícita. Por tanto, debería estar en manos de esa institución que creo que depende del secretario administrativo de la presidencia y no del Ministerio Público, que tiene una cantidad de bienes incautados que no son cuerpos de delito, son resultado de las operaciones, de la compra, todo lo que hacen las personas que obtuvieron capitales por vía ilícita. Entonces, yo no sé por qué el Ministerio Público tiene tantos carros de alta gama, fincas, estaciones gasolineras, cuando hay una institución que la puede administrar tranquilamente, y eso no tiene que hacerlo, ni tampoco la ley autoriza hacerlo el Ministerio Público. Pero bueno, y esos son otros 500 que tendremos que referirnos conforme a la ley. Yo ahora quería decirle que al señor Quirino, yo no sabía que había hecho en el año 2005, me parece, una negociación con el gobierno del Estado Dominicano, mediante el cual él entregó $17 millones
de los bienes que obviamente tenían procedencia ilícita, de esos bienes, con fin de que le dejaran la otra parte a él cuando retornó de los Estados Unidos, y que además de eso, que trataran que no involucraran a su familia en el tema del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Como a él no se le podía juzgar en la República Dominicana, porque ya fue juzgado en Estados Unidos, me parece que la negociación fue correcta, digo yo, eso habría que verlo más a fondo, pero para que ustedes sepan, Quirino devolvió 17, dice el encargado de esta oficina, que fueron entre 16 a 17 millones de dólares. Que yo quiero hoy analizar a propósito de reforma fiscal y todo lo demás y todo eso. Rosario Espinal, una distinguida socióloga, que cuando sus planteamientos estaban cercanos a lo que se creen dueños de la verdad absoluta, era aplaudida y era venerada y todo eso. Pero de repente se ha convertido en una crítica porque ella tiene un concepto ideológico bien marcado y sus análisis parten de eso, para bien o para mal, pero parten de eso. De repente, entonces ya ella no es agradable a determinados sectores de la vida nacional. ¿Qué ha dicho ella hoy en su artículo en el periódico Hoy, que yo invito a leer? Bueno, la procedencia de los partidos principales. Al Partido Reformista no lo define como un partido reformista, solo habla del presidente Balaguer, que dice que el presidente Balaguer utilizó ese partido a su mejor conveniencia. Entonces, dice que el presidente Balaguer hizo todos sus gobiernos de 22 años, estuvieron dirigidos fundamentalmente a estabilizar la economía, no creía en la democracia, el presidente Balaguer, según ella, no tenía ningún aprecio por la democracia como tal, como se conoce, porque él piensa que era inaplicable en naciones tan atrasadas como la nuestra. Entonces, digo yo que tenía una combinación de mandarriazos y medidas que activaban o estabilizaban la economía. Estabilización política y estabilización económica. Los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, dice ella, fueron gobiernos de empresarios que tuvieron fines infautos o fatales, como el caso del suicidio del presidente Antonio Guzmán, que era un alto empresario agrícola, como la situación de crisis vivida por el presidente, ¿cómo se llama el presidente? Ahora me acuerdo rápidamente, Salvador Jorge Blanco, que ella dice que era un abogado de la oligarquía. Y el gobierno de Hipólito Mejía, que lo define un empresario agrícola, que terminó mal en el 2004 con una crisis económica muy cruenta. Entonces ella dice que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana son los únicos que fueron dirigidos por políticos, entrenados por el profesor Juan Bosch en esa dirección, que eran políticos y no empresarios. Aunque uno pudiera decir, muchos de ellos terminaron siendo prósperos empresarios. Pero eso hace que uno piense el por qué Juan Bosch renunció del PRD. Ustedes recordarán, los menos jóvenes, que don Juan dijo en aquella oportunidad, en 1973, que renunciaba al PRD porque ese partido había cumplido con su misión histórica. Y luego no cumplió con su misión histórica, porque el PRD fue gobierno otra vez, del primer gobierno del PRD fue con don Juan, que tuvo la infausta situación de golpe de Estado. Pero no fue por eso que lo dijo el presidente Bosch. Dijo que el PRD había concluido su ciclo histórico, porque justamente terminó siendo un partido de los empresarios. El liderazgo político proveniente de la pequeña burguesía del PRD entendió que el mejor camino era aliarse a los altos empresarios. Recuerden ustedes cuál era la dirigencia de la comisión política del PRD. Todos eran empresarios importantes del ámbito del comercio, del ámbito fundamentalmente terratenientes, ateros,
y también de la banca y importadores del sector importador. ¿A qué se define en términos sociológicos la oligarquía? La oligarquía se define el segmento económico que maneja grandes recursos en una desproporción muy considerable respecto a la mano de obra que tiene. Eso están los ateros, los dueños de enormes extensiones agrícolas. En ese tiempo no eran extensiones agroindustriales, sino extensiones ganaderas, agrícolas propiamente, de una economía primaria. Los banqueros, que tienen enormes beneficios, pero desproporcionadamente superior a la cantidad de mano de obra que utilizan. Y el gran comercio importador o exportador también, que también manejan grandes volúmenes de capitales en desproporción a la cantidad de mano de obra que emplean esos capitales. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, el PRD terminó siendo un partido de los empresarios. Los empresarios dirigieron el poder cuando el PRD, la pequeña burguesía y el pueblo lo llevó al poder. Fue con don Antonio Guzmán, fue con Salvador Robles Blanco, que era un tecnócrata, un político que, sin embargo, por su naturaleza misma, defendía los intereses de esa oligarquía. Fíjense que yo no digo burguesía, porque la burguesía es la que sus capitales están en proporción a la mano de obra que utilizan. Los industriales, si usted tiene una empresa, la agroindustria podría ser, es decir, es el que tiene una contraparte de mano de obra, que es la base fundamental del desarrollo del capital, y no el volumen de la mercancía o de las transacciones que se realizan fuera del ámbito de la mano de obra. Pues bien, ella dice eso y yo estoy de acuerdo. El PRD, y en este caso el Partido Revolucionario Moderno, ha apostado al alto empresariado. Puede ser, porque todavía la pequeña burguesía, primero porque la burguesía dominicana no se ha convertido en una clase dominante. Todavía la República Dominicana es manejada por menos de 10 familias, todavía hoy. Algunos pequeños burgueses con un liderazgo, con algún nivel de influencia, se vinculan a ese sindicato grande que dirige el Estado, que dirige el gobierno. Pero generalmente la burguesía no está en capacidad de decirle a la oligarquía al día de hoy, que no. Busquen que son empresarios que están, vamos a decirlo así, porque yo hablo de oligarquía y parece como que tengo un criterio muy marxista. No, vamos a decirlo, los que están en los anaqueles más altos de la economía. ¿Cuáles son? Los banqueros, los que manejan los centros bursátiles para maniobrar con sus grandes capitales, los que detentan, hay familias que detentan enormes cantidades de tierra y toda la riqueza que produce esa tierra, que puede ser minera, puede ser turística, puede ser de mucha naturaleza, pero siempre una desproporción entre el capital y la mano de obra empleada. Por eso ella tiene razón. Lo único que yo quiero agregarle a esto es que Juan Bosch tenía razón en haber fundado el Partido de la Liberación Dominicana, pero yo no estoy seguro si esa pequeña burguesía cumplió su cometido. No estoy seguro, porque no era un partido de la clase obrera, era un partido de liberación nacional compuesta por una alianza entre burgueses más aventajados, más progresistas, burgueses, no oligarcas, burgueses, y el segmento menor era la clase obrera, aunque el PLD tenía una dirigencia sindical muy fuerte en ese tiempo, pero era la pequeña burguesía. Yo quiero decirle a Rosario Espinal que ella tiene razón en todo el trayecto. Ahora vamos a discutir el final de la historia, porque yo quiero estos minutos que me quedan describirle a ustedes lo que es un pequeño burgués hoy en día.
involucrado en política me refiero, el pequeño burgués termina reduciendo el espacio de su pensamiento político, de su accionar político a su propia persona y un poco hacia sus familiares y allegados. De ahí no pasa. Es decir, desclasar a nosotros, los pequeños burgueses, es muy difícil, muy difícil. Juan Bosch empleó 21 folletos. El último de los folletos era sobre la historia de Haití. Ahí había economía, ahí había sociología, ahí había historia nacional, ahí había historia política, ahí había ideología de naturaleza política. Al final terminamos, me incluyo, lo que es la naturaleza de la pequeña burguesía. Entender que el mundo es uno de nosotros y un poquito la familia y un poquito menor todavía nuestros allegados, no el país. Por eso es que los pequeños burgueses tan pronto vemos y eso se refleja en la conducción del Estado. Por eso la oligarquía ha tenido, en vez de mandar a sus hijos que quieran estudiar política en Yale o en cualquiera grande universidad y venir aquí al país, los propios oligarcas se involucraron en la conducción del Estado. Busquen la historia del PRD y miren a ver quiénes son los líderes en el gabinete, en la presidencia, en el gabinete y detrás de la cortina. Porque no confían, la pequeña burguesía, nosotros no nos hemos desclasado. Miren los pequeños burgueses que están hoy en el gobierno, pero miren los pequeños burgueses que estuvieron en posiciones determinantes en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Se van a dar cuenta de que la historia de ellos estaba por encima de la historia del país. Claro que hay excepciones, pequeños burgueses que se pudieron desclasar. ¿Qué es un pequeño burgués? Un pequeño burgués hijo de la incertidumbre económica, de la incertidumbre social. Lo primero que quieren es, como decía Juan Bosch, presentarse en sociedad. Muchos de nuestros pequeños burgueses lo que quieren es parecerse a Pepín Corripio, parecerse a los Bonetti, parecerse a los Vicini. Y muchos pequeños burgueses que han llegado y que hoy tienen ínfula de oligarcas, como los de Santiago, por ejemplo, eran pequeños burgueses, de familia pequeña burguesa. No eran de la gente que vinieron de la época de Trujillo, ni oligarcas de nada, ni tampoco extranjeros inmigrantes que trabajaron 100 años para ser oligarcas. No, en 20 años son oligarcas, en 20 años. Y los que han llegado al poder, lo primero que hicieron fue lo mío, lo segundo que hicieron fue lo mío, y lo tercero que hicieron fue lo mío, con las excepciones o con las generalidades que yo no voy a mencionar. Aquí hay estadistas ya, creados por la escuela de Juan Bosch, estadistas, gente que piensa en el Estado, gente que piensa políticamente. Eso yo no voy a mencionar nombres, me pongo yo mismo para decir, yo no me he podido desclasar. Porque uno piensa en sus hijos, uno piensa, yo quiero vivir en casito, yo quiero tener mejor vehículo. Pero ¿cuál es el sacrificio que yo estoy poniendo ahora por el país? ¿A qué organización yo pertenezco que puedo estar trabajando por el bien común? ¿En qué parte? Bueno, en la prensa, lo que yo hago. Esto que estoy haciendo ahora. Pero todos estos pequeños burgueses, ¿qué quieren? Llegar al gobierno. Y muchos de ellos, amigos de nosotros, tanto del PLD como de los que están ahora, preguntan cuál es el sueldo. Yo lo pregunté en el 96 y fui a parar a la Lotería Nacional creyendo yo que ahí se ganaba mucho y pagaba el puesto que me nombró el presidente, pagaba 8,000 pesos mensuales. Obviamente entenderán que yo no lo acepté, porque yo ganaba 15,000 como fiscal, como ayudante fiscal, que renuncié para irme. Me dijeron, miren, la lotería, tu jefa, que era doña Zoila, ella estuvo ahí y le fue muy bien, así que yo dije, bueno, consultor jurídico. ¿Qué pasó? Nada. De este tema deberíamos seguir conversando. Señores, escríbanme. Vamos a hablar de verdad, de temas. Yo estoy harto de que nada más ladrón, delincuente, ustedes se robaron, ustedes comieron. Vamos a hablar del país, vamos a hablar del futuro del país. Muchas gracias, señores. Nos vemos mañana. Yo soy Orión Mejía y este programa es Tiempo Medido. Hasta entonces.